Pérez Peña. Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión en todas las plataformas digitales, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión, Voz Dominicana, doctor Cerda. Bien, hermano, está interesantísimo este encuentro que hemos tenido, agradecemos muchísimo su presencia y, como digo, le daremos seguimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su oficina de Santiago para distintos temas que podamos consultar con ustedes. Me parece que esa es su misión principal, la consultoría, la asesoría, más que la misma judicialización, pero como somos abogados, vamos a ese tema. La pregunta es la siguiente. Siempre hacía usted mención en el bloque que pasó que, por ejemplo, situaciones que se dan con la Policía Nacional en particular, que ellos tienen siempre una queja con respecto a ustedes, a la comisión, como grupo estoy diciendo, como asociación sin fines de lucro, y señalan ellos que ustedes no lo defienden y cosas por el estilo. Vamos a hablar sobre eso. Sí, lo que sucede es que cuando un policía es agredido por un delincuente, la primera institución que se activa y lo hace de manera rabiosa es la Policía Nacional. Busca a quien hirió al miembro de la policía con malas intenciones. Pero vamos a suponer que sí, que no les quiten la vida, pero lo apresan y lo llevan, lo judicializan el caso. Entonces, en la época de Marte Martínez habían unos cirujanos en la calle. No lo mataban, pero lo dejaban inválido. Sí, eso me acuerda el tema de los muchachos de San Francisco de Macorís. Hay muchos mutilados por la famosa banda de los cirujanos. Bueno, no recuerdo el nombre de ese famoso jefe, Guzmán Fermín, estaba Guzmán depuesto. En Marte Martínez también, pero Guzmán Fermín tiene más. Sí. El caso es que cuando es el delincuente que hiere al policía, ese caso nunca se queda impune, nunca. Porque se activa, la policía se activa, el Ministerio Público, el DNI, todos los organismos de inteligencia se activan. Sin embargo, cuando es una persona que pierde la vida a manos de un efectivo de la policía, ellos simplemente hacen un pequeño reporte de un famoso intercambio de disparos y no se hace ninguna investigación. Con lo que tenemos muchas veces la complicidad de los otros organismos estatales, como es la Fiscalía, el caso del Ministerio Público, que no hace ninguna investigación. Y nosotros tenemos casos aquí en Santiago, les puedo mencionar el caso de Luis Carlos González Beliar. Ese es el joven que va a auxiliar a la muchacha que va colgando de la camioneta. Ok. Ya vamos para 5 meses y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que ese caso se quede impune. En cambio, cuando es un policía que es el agredido, eso nunca queda impune. Entonces, nosotros lo que procuramos es, a través de nuestros medios de defensa, llevando estos casos a la opinión pública para que el país lo conozca y quién sabe si en un futuro pues podría tener incluso un costo político para esta administración, porque de alguna forma el trabajo que nosotros hacemos tiene que hacerse sentir. ¿No se podría auxiliar la Comisión de los Derechos Humanos que usted representa de la fuerza pública en aquellos casos donde hay vulneración a derechos fundamentales? El tema es la investigación que se hace, porque nosotros sí llevamos los casos a conocimiento de la opinión pública, pero la Fiscalía se encarga o se está encargando, por ejemplo, los teteos que cerraban las calles, de apañar estos casos, de simplemente ocultarlos. Así tenemos el caso del jovencito en Navarrete, que todavía está postrado en una cama, ya se tiene más de 1 año. No ha pasado absolutamente nada. Entonces, no quieran ninguno de ustedes verse en esa situación clamando justicia y que no le hagan caso. Entonces, la población también debe de tener cierto nivel de conciencia de que hoy le ha pasado a esas personas, pero más adelante le va a pasar a ellos. Porque cuando sucedió el caso de Richard, el peluquero, esa lucha la llevaron fue los familiares de Richard y los amigos cercanos. Nosotros no vimos a otros barrios lanzados a la calle reclamando justicia por Richard. Entonces luego pasa el caso de Luis Carlos Beliar, luego pasa el caso de los rieles, donde una persona pierde la vida en un confuso incidente, un supuesto allanamiento a las 4 de la mañana, donde una persona pierde la vida. Pero ¿qué pasa?
todavía el pueblo no ha creado conciencia. Hoy estamos con el caso de Donald Martínez. Perfecto. Pero más adelante habrá otro Donald Martínez o habrá otro Luis Carlos González Belián. Entonces, la población debe en conjunto reclamar justicia. Estas son situaciones que hoy el pueblo debería estar lanzado a la calle reclamando, no solamente que la persona que apretó el gatillo, en el caso concreto de Donald Martínez, esté en la cárcel, porque eso es una especie de inyección, de paño tibio que le están poniendo al pueblo, porque la investigación no va a abarcar más allá. La investigación no va a decir qué hacía un equipo de operación rápida, algo así, tirado en un carnaval, quitando bocina. ¿Qué hacía? Estamos en un carnaval. Estas organizaciones, la Organización Carnavalesca de Santiago y estos muchachos, los musicólogos, tenían un conflicto con las autoridades. Eso no se va a investigar. O sea, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué no se le da una respuesta concreta al pueblo? ¿Por qué se le tiene que mostrar como que fue un hecho aislado? Como que fue un asunto de esa persona. No, no fue de esa persona. Hay autoridades involucradas ahí. Y eso es lo que no podemos soportar. Nosotros queremos exigirle al Ministerio Público, no solamente en esta investigación, sino en todas las demás, en el caso de Luis Carlos Belián González, que no hay uno solo preso, y todos los demás casos que tenemos por ahí rondando, que se haga una investigación a fondo y que se lleven que se judicialicen los casos y que se lleven tras la reja a las personas que tienen que ser apresadas. No importa el rango que ocupen, no importa qué posición tengan en la sociedad. Y hay otro tema. A ver si entendí entonces. Se trata, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de una asociación sin fines de lucro, una ONG, que busca la manera de detectar estos casos, asesorar a aquellas personas que no tengan ningún tipo de asistencia, pero la parte de la judicialización, entonces eso entra en otra etapa. Y en esa etapa de la judicialización se necesitan abogados que no necesariamente lo tiene la comisión, no necesariamente, lo podría tener y otras veces no lo tiene, y también los fondos le falta porque todos los procesos llevan unos fondos. Entonces, estos casos, ustedes de alguna manera, al dar la asesoría, ustedes conservan algún registro de estos casos, porque al menos deben de tener la data, la información de ese caso de los Reyes que fueron a hacer un allanamiento y la persona resultó fallecida, porque de alguna manera se tienen que poner en contacto ustedes ya con la policía, ya con el Ministerio Público para eso. ¿Tienen ustedes alguna organización de esos casos, algún archivo, algún conjunto de datos sobre eso? Sí, claro. Tenemos que tener los casos siempre organizados. Te decía hace un rato que hay otro tema que no se toca, y es por qué el Poder Judicial, una vez que se han judicializado los casos, trata como con mano de seda a los casos de abusos policiales. Te puedo mencionar el caso de Richard, el peluquero, que fueron apresados 3 personas, 3 policías, y hoy están los 3 con prisión domiciliaria o en libertad. Y no es posible que en otros temas, como es el caso de violencia de género, que por una amenaza sin fundamento una persona tiene que ir a la cárcel 1 año, 2 años y a veces más, por una simple amenaza. Ahí sí hay problema. Y entonces, en casos como estos, tú tienes el cadáver, tienes el acta de defunción, tienes los videos, tienes la fotografía, tienes los casquillos, tienes los testigos, tienes todo, y no hay forma de que las personas se le dé no el castigo, sino el trato que se merece. Porque no se trata ni siquiera de castigar a nadie, sino que se lleven a los tribunales y que si la persona es culpable, entonces sea condenado a una pena ejemplar. Porque entonces, cuando se dan estas situaciones, eso se convierte como en un aliciente para que otras personas que están dentro de la institución, en este caso de la policía, se motiven a maltratar al ciudadano, porque es que no hay un régimen de consecuencias. Y mientras no tengamos ese régimen de consecuencias, van a seguir los abusos policiales. Entonces, se tienen que poner las reglas claras, pero esas reglas deben de venir desde el más alto nivel. Tiene que intervenir el Poder Judicial, tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y tiene que hacer los cambios necesarios que amerita la sociedad para que no se sigan dando esos abusos policiales. Fíjate, nosotros siempre tenemos aquí en este espacio esa crítica que hacemos
tanto al Ministerio Público, que prepara mal los expedientes. Efectivamente. Y que se le pasan los plazos, porque la ley establece unos plazos. Para hablarte, para poner un ejemplo, ahora mismo dice, no se ha completado ese proceso de la colocación, imposición de medidas a este policía que en las carreras tuvo como resultado su participación la muerte del niño Donnelly, que vamos a hablar sobre eso más ampliamente en este mismo espacio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué necesidad hay? Eso lo decía Pérez Peña en un programa anterior. ¿Qué necesidad hay de pedir 1 año de prisión preventiva cuando todos los elementos de prueba le dicen al Ministerio Público que en 2 semanas o menos, 3 días, 1 semana, ellos pueden completar toda la investigación y someter a esa persona? Y no va a encontrar más Eso nada. coincide mucho, y esa parte la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos con lo que decimos nosotros en este espacio, que hay tratos diferentes. Así es. Hay tratos y tratos. Y definitivamente con respecto a estas personas, miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas, hay esa distinción, digamos, ese trato especial, ese trato privilegiado. Pérez Peña, ¿qué puede decir? Así es. Mire, el doctor hizo un enfoque de un tema, lo dijo así a grosso modo, pero será bueno profundizar sobre eso. El caso de violencia de género. En violencia de género, agarran a un ciudadano y lo meten a la cárcel, dura 6, 7 años, 1 año preso, 2 años, 4, 5, y posiblemente con pruebas referenciales. Le hacen 2 o 3 papelitos ahí. El fiscal le prepara un expediente y lo mete a la cárcel. En ese caso, doctor, ¿se le han acercado algunas personas a usted a plantearle que le han violado sus derechos? Lo que pasa es que no se configura ahí la violación de un derecho fundamental, porque una persona, con razón o sin razón, que está siendo llevado a los tribunales, lo primero es que se presume que hay una víctima, una dama que fue abusada, lo que sea. El tema acá es las pruebas, porque en otros ilícitos, te puedo poner el caso de robo, están ahora pidiendo hasta video, como que la gente tiene cámara para grabar a todo el delincuente en ese momento, pero lo que es la ley 24-97 es una ley especial, y yo recuerdo una profesora que me dijo que las leyes especiales solo se hicieron para violar derechos fundamentales, y aparentemente es así, porque aquí no te piden prueba. La dama va y hace la denuncia, y he visto casos que la denuncia se hace en la mañana y ya en la tarde está la orden de arresto. Y es ella misma que lo dice, sin prueba, pone la denuncia, dice, me pasó esto, aquello, lo otro. Correcto, correcto. Increíble. Sí. Bueno, nos hacen el aviso el departamento técnico de que tenemos que hacer una pausa. Vamos a pedirle a nuestros queridos televidentes que escuchen estos consejos comerciales y retornamos brevemente.